Mi primavera bella o de la filocalía. Pensamientos. 3.7.14.7. En los demás animales, si es que en efecto hay algo similar a lo bello, es imaginario, fandasticón, y se relaciona principalmente con la reproducción o con la posición dentro de la manada y ante otros animales hostiles. Colores, altura, potencia, tendencias, confrontaciones, chillidos, incluso regalos que algunos animales dan a su pareja o que colectan para sí. Nosotros distamos porque, aunque puede que lo bello se nos relacione con lo imaginario, animales somos, no se relaciona exclusivamente con el objetivo de la reproducción y de la supervivencia. Lo bello para el ser humano, si en efecto es subjetivo, no es instintivo. No dijimos que se crea, que es poético. Aquí la palabra imaginario no significa inexistente, sino que se aparece teniendo consistencia de imagen. La palabra fantasticón puede llegar a aludir, debido a su relación etimológica con fantasía, aquello que se aparece, aquello que toma consistencia. Bueno, es el término que en su momento elegí en griego, pudo haberse elegido otro, pero, pero bueno, fantasticón, para hablar de imaginario, lo que tiene consistencia de imagen pues. 3.7.14.8. Lo hermoso nuestro, nos oponemos al divinal y querido Platón, no es universal, no es metafísico, es simplemente humano y estético, ético, estético y específico, para decirlo más claramente. ¿Se entiende ahora el aforismo de Nietzsche? Queremos una estética, pero sin metafísica. 3.7.14.9. Lo hermoso, si bien es una experiencia que no puede determinarse, que no puede decirse, constituye un destino para la palabra, para el sentido, para la metáfora, para el discurso social cuando alguien se ocupa de la filocalía. 3.7.14.10. La filocalía se propone en cada presente, en cada ahora, provocar una sensación de lo hermoso y de lo bello. Insisto con la lectura porque hice una mala entonación, una mala pausa. La filocalía se propone en cada presente, en cada hora, provocar una sensación de lo hermoso, de lo bello. 3.7.14.11. Para la filocalía, la palabra es el medio de lo bello. En la misma conferencia, el poeta y escritor analiza, comillas, tomemos el famoso verso de Carducci, el silencio verde de los campos. Podríamos pensar que se trata de un error, que Carducci ha cambiado el sitio del epíteto. Debió haber escrito el silencio de los verdes campos. Astuta o retóricamente lo mudó y habló del verde silencio de los campos. Vayamos a la percepción de la realidad. ¿Qué es nuestra percepción? Sentimos varias cosas a un tiempo. La palabra cosa es demasiado substantiva quizá. Sentimos el campo, la vasta presencia del campo. Sentimos el verdor y el silencio. Ya el hecho de que haya una palabra para silencio es una creación estética, porque silencio se aplicó a personas. Una persona está silenciosa o una campaña está silenciosa. Aplicar silencio a la circunstancia de que no haya ruido en el campo ya es una operación estética que sin duda fue audaz en su tiempo. Cuando Carducci dice el silencio verde de los campos, está diciendo algo que está tan cerca y tan lejos de la realidad inmediata como si dijera el silencio de los verdes campos. Cierro comillas.
Recuérdese, Jorge Luis Borges, 7 noches, la poesía. 3.7.14.12. Esta distancia, esta postura y esta dimensión permite a la filocalía y a todas las demás posibilidades de lo humano, ciertamente. Repito, esta distancia, esta postura, esta dimensión permite a la filocalía y a todas las demás posibilidades de lo humano, ciertamente. Entonces, es el lenguaje el cual nos aleja y nos pone en la posición particular que llamamos humanidad. No hay diferencia si hablamos ya de poesía, ya de palabra prosaica. La palabra silencio que Borges trae a colación en su clarísima ponencia enseña que la misma lengua nos aleja de lo real y, simultáneamente, nos localiza en la particularidad de la dotación de sentido y de percepción metafórica, en nuestra realidad. Insisto con Borges, contundentes son sus palabras, comillas. Se supone que la prosa está más cerca de la realidad que la poesía. Entiendo que es un error, cierro comillas. Abro comillas nuevamente. Erróneamente se supone que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa, cierro comillas. Imposible la objetividad, empero permite a la ciencia. Son cosas distintas. No olvidemos que la ciencia es parte del discurso. El lenguaje nos deja en el delirio y en la condena de la dotación de sentido y de las emociones. Engendro la idea de la objetividad como única virtud para la cultura. Es decir, engendro no como verbo, sino como sustantivo. Engendro la idea de la objetividad como única virtud para la cultura, negación de nuestra situación y de la expresión de lo bello. Crimen grande para mí que aceptaron los más, esclavizados solo por la idea del dinero, solo del consumo, solo de los emblemas, en pro de la satisfacción de los intereses ajenos. ¡Qué insensatez! ¡Qué error con sus trágicas consecuencias! ¿Cuánto hemos menospreciado y forzado a la vida humana con la promesa de la productividad y de la ciencia comercializada? Menospreciamos y desacreditamos a las experiencias místicas, a la poesía y a la mala interpretación como posibilidad. Incluso corrompimos a nuestra educación, la cual ya no tiende hacia el buen vivir, tampoco hacia la cultura. Por fortuna, algunos, muchos, se resisten. Toda filocalía se resiste. Quiero repetir este último párrafo, bueno, renglones, porque no es el párrafo completo. Menospreciamos y desacreditamos a las experiencias místicas, a la poesía y a la mala interpretación como posibilidad. Incluso corrompimos a nuestra educación, la cual ya no tiende hacia el buen vivir, tampoco hacia la cultura. Por fortuna, algunos, muchos, se resisten. Toda filocalía se resiste. Desaprobaba consolando el narrador cabáfico en el poema El Aedo, comillas. Diréis, existencia frígida y vana, estulticia el que creas que la vida son sonidos de flauta agradables y nada más. O seca insensibilidad azota a quien nunca el dolor consume de la lid de la vida. Pero engaño e injusticia es vuestro juicio. De aquel la natura es divina. No juzguéis desde la lógica vuestra ciega enfermedad. Son de esmeralda mágica los versos de su casa, y musitan voces en él. Amigo, serénate, concéntrate y canta. Místico apóstol, confórtate. Cierro comillas. (3.7.14.13)
Tanto la producción como el emporio podrían ser filócalos. Podrían hacer el bien si lo desearen y si asumieren su responsabilidad cívica. Los necesitamos también a aquellos. No parezcamos como unos ingenuos, mas también sincerémonos, muchachos. Tiendan al menos hacia el bienestar en la vida, hacia la filantropía y hacia el amor por el mundo. Ya bastante hemos golpeado al ser humano y al ambiente. Pero, ¿qué digo? Mientras existan la ambición por el dinero y el afán de poder. Recuerdo de inmediato las palabras de Creonte. Sí, bueno, un tirano hablando de dinero, cuando se refería al tema en la tragedia de Sófocles, Antígona. Comillas, de todas las instituciones humanas, ninguna tan mala como el dinero. Devasta las ciudades, los hombres se fugan de sus hogares, pervierte a las mentes útiles y las torna hacia las acciones execrables, mostrando como buena la fechoría de los seres humanos y enseñando a todas las obras como una impiedad. Cierro comillas. 3.7.14.15. Lo hermoso requiere de ingenuidad, de un candor pueril, tanto para crearse como para instalarse en el alma. La realidad se proyecta, se prefiere, no preexiste. La realidad es construida, es nuestra creación, es nuestra dimensión elegible. Claramente lo dice la canción, comillas, qué ironía, nosotros construimos esta sociedad, cierro comillas. (3.7.14.16) ¿No es para todos la filocalía? No porque los privemos de ella, repito. ¿No es para todos la filocalía? No porque los privemos de ella, pero por el ser humano. ¿Quién puede privársela si se trata de una apertura íntima y libre? Más bien, se sustraen voluntariamente porque muchos seres humanos, como lo enseña el psicoanálisis, se regocijan en el dolor, en la tortura que ellos mismos eligen. 3.7.14.17. Dotamos de sentido, interpretamos. Entonces se vuelve posible la filocalía. 3.7.14.18. El lenguaje para nosotros, es el medio para la experiencia bella y hermosa, porque aquel instala en el propósito, porque encierra al hombre en un propósito que no es instintivo, la felicidad, la buena vida. Lo que llamábamos tipo antes, la marca que encausa el empeño y que permite luego la experiencia. Esa experiencia mística se consigue cuando saltamos desde el discurso para sentir lo insensato, lo inexpresable y lo solamente sensible, estético, con gozo, con alegría, al más allá del discurso fablable y semántico, pero que simultáneamente es parte del lenguaje. No se dice, se siente. Deseo repetir. Dice, el lenguaje para nosotros es el medio para la experiencia bella y hermosa, porque aquel instala en el propósito, porque encierra al hombre en un propósito que no es instintivo, la felicidad, la buena vida. Lo que llamábamos tipo antes, la marca que encausa el empeño y que permite luego la experiencia. Esa experiencia mística se consigue cuando saltamos desde el discurso para sentir lo insensato, lo inexpresable y lo solamente sensible, estético, con gozo, con alegría. Al más allá del discurso fablable y semántico, pero que simultáneamente es parte del lenguaje. No se dice, se siente. Y otro tanto con Borges, comillas, si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras. El lenguaje es también un fenómeno estético.
Repito, si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras, el lenguaje es también un fenómeno estético. Esto es algo que nos cuesta admitir, el concepto de que el lenguaje es un hecho estético, cierro comillas. 3.7.14.19. Nos sostenemos en la vida, en la existencia, solamente porque hallamos un motivo estético, alguna alegría, alguna complacencia, algún gozo. Cuando no lo hallamos, caemos completamente en la amargura, en el hartazgo, en el tedio, enfermando seriamente. Qué ignominiosas algunas manzanas áureas, pútridas, nos promete la cultura contemporánea. Está bien, cada época ofrece tanto sus frutos pútridos, así como algunos maduros y dulces. Solicitamos la perspicacia de los hambrientos de cada época. 3.7.14.20. Lo que apoya a lo subjetivo que no se pone en su lugar, es decir, lo filócalo, obstaculiza y molesta. Muchos se enfadan porque la filocalía redime, enfada a algunos porque el filócalo no se somete siempre a sus fantasmas, a sus disque verdades útiles. Con el filócalo negocias, argumentas y concuerdas. En últimas, la filocalía, tal como se está planteando ahí, seguramente no es su único interés ni su único modo de manifestación, se opone contra los lechos de Procusto de quienes están en el poder o de quienes se sienten en el poder o de quienes intentan ejercer algún poder. El poder es siempre ese lugar donde se confeccionan lechos de Procusto, donde se ajusta a la brava a la gente. En este caso, la filocalía es una resistencia a esa, a esa homogeneización, a ese encajamiento obligatorio, estragador y mutilador. 3.7.14.21. ¿Cuál es la redención de la filocalía, puesto que no provee nada metafísico? La dedicación en la felicidad y la alegría que puede producir aquella lid, aquella creación. La redención consiste en el recreo, en un posible pasarla bien, en la batalla por la procura de un espacio para sí mismo que cada quien desee, en la creación de un espacio de deseo de lo bello y no sólo de las órdenes fantasmáticas de otro. El filócalo alcanza una robustez y un buen ánimo hacia la vida. 3.7.14.22. Inicialmente, la filocalía, escéptica o cínicamente, tal como entendían los antiguos a aquellos vocablos, examina y juzga algunas de las reglas sociales. No niega a la sociedad, contrariamente, la respeta, porque dentro de ella se construye el espacio filócalo. La filocalía solicita otra apertura, la solicitud por una apertura de un espacio particular para lo bello. Nos sirve aquí la reflexión de la Ismene de Yanis Ritsos, cuando sabía que muchos la contemplaban digna del trono, comillas. Nunca me abandonó el miedo de que me sentaran un día en el trono, cierro comillas. Decía, mientras sufría debido a las venideras responsabilidades y los servicios forzados que el reino acarrearía. Comillas, no me gustaría de ningún modo ser observada desde todos los lados, no tener una sombra, un lugar en mi pequeño, secreto territorio. Cierro comillas. 3.7.15. Aquel místico territorio suyo es el lugar, el país, donde inicialmente se alimenta, crece y labora la filocalía.